si tuviera que optar entre los muchos trabajos publicados, experimentales, siempre hablamos, en estos momentos, ¿por cuál se inclinaría a decir que es el más prometedor, el trabajo que más lo convence a usted como para decir, yo veo en este trabajo el modelo óptimo para seguir trabajando de aquí en más, para poder encontrar definitivamente y convencer a todo el mundo de que los fenómenos parapsicológicos son una realidad? Bueno, acá hay un problema que es este. No hay ningún fenómeno parapsicológico que pueda convencer a todo el mundo. No hay. Uno solo que convenza a todo el mundo no hay. Últimamente se han hecho experimentos de Ganzfeld, que se llaman así, que han tenido bastante éxito. Algunos experimentos de telepatía en los sueños han tenido éxito. Podría citar a estos dos tipos de experimentos que podrían ser los que más impresionan al investigador. Pero digamos, uno solo que convenza a todos, honestamente digo que no hay. Uno solo no hay. Hay que tomarlos en su conjunto. Hay que tomarlos en su conjunto. Y aún en su conjunto, ya digo, la conclusión a la que yo llego es que algo hay en este campo de investigación, hay algo que se nos está escapando porque justamente son fenómenos, son experimentos que apuntan a lo extrasensorial, al fenómeno de percepción extrasensorial. Así es. ¿Qué opinión le merece todo lo que tenga que ver con el presunto fenómeno de psicoquinesis, que tanto se ha hablado incluso últimamente, con los trabajos de Young en Estados Unidos, todo eso? ¿Qué diría de la psicoquinesis? No, de la psicoquinesis tengo muy poca... No tengo armado un criterio, vamos a decir, muy claro sobre el fenómeno de psicoquinesis. Si repasamos un poco la historia, vamos a ver que hubo fenómenos de psicoquinesis realmente impresionantes, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que, como toda la parapsicología, no son fenómenos repetibles. No son fenómenos repetibles con la facilidad con que se repiten los fenómenos de otras ciencias, o de las ciencias duras, como ejemplo de la física, o de la química, o de la biología. Yo creo que también ahí hay algo, ¿no? Que también necesita de un perfeccionamiento o de una modificación de las técnicas de investigación. Yo creo que también ahí hay que seguir profundizando un poco. Y con respecto a los grandes dotados, los llamados grandes dotados de todas las épocas, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo justamente estuve revisando hace tiempo las experiencias realizadas por Richet, por Lodge, por Bosano, por otros investigadores de la época metapsiquista, Schrenck-Notzing, Aksakov y todos ellos, para ver cómo es que hacían sus experimentos y cómo es que obtenían algunos de ellos resultados tan extraordinarios, ¿no? Bueno, me llama la atención, como le llama la atención a muchos, que en la actualidad no se puedan producir fenómenos de ectoplasmía o de materialización como se producían tan extraordinariamente en el siglo pasado y principios de ¿no? Yo creo que o faltan los dotados o no hay dotados como los que había antes, eran tipos excepcionales, o que no se hubieran hecho bien los experimentos, que Geley haya sido engañado por el dotado con que trabajaba él. Pero leyendo las experiencias de Geley, yo veo que Geley era un investigador que tomaba en cuenta muchos recaudos para la investigación. No creo que haya sido engañado. Yo no sabría explicar por qué ahora no hay este tipo de dotados como los hubo en el siglo pasado y principios de No sé explicar por qué no hay. Bueno, el hecho es que no los hay. O el hecho es que, fíjense una cosa, que todos estos dotados
eran más bien dotados que actuaban en las filas espiritistas. Esto es un problema psicológico y sociológico también, porque cuando todos estos dotados actuaban, no eran ellos en realidad los que producían los fenómenos, eran otros, eran los espíritus los que los producían. Actualmente la parapsicología influyó sobre esa creencia para afirmar que es el mismo sujeto el que los produce. No son los espíritus los que producen estos fenómenos. O sea que le estamos dando la responsabilidad a los participantes de las reuniones y no a terceros extraños al fenómeno. Eso hace que esa responsabilidad o ese temor a que no se produzcan o esa responsabilidad que se nos quiere atribuir sea un factor psicológico en contra del experimento. Puede haber algo de eso. Puede haber algo de eso. Ahora, ¿usted qué le respondería a los críticos, por ejemplo, cuando hacen un paralelo entre todo lo que fue el espiritismo y la parapsicología ya moderna, o la metapsíquica y la parapsicología moderna, cuando en esa época se hablaba de espíritus, también se hablaba de que los fenómenos eran espontáneos y no respondían siempre a la voluntad de las personas que intentaban demostrar los fenómenos? Sí. Cuando el propio Rein dice que lo caracteriza el fenómeno sí como un fenómeno errático, o sea, un fenómeno espontáneo, no es localizable, no responde a voluntad de las personas, se manifiesta así en forma espontánea, no hay registro de qué es el fenómeno sí, o sea, a nivel, si bien se dice es el ser humano, pero no podemos saber de dónde sale esa capacidad, por llamarla de alguna manera, como la llaman capacidad. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué diferencia habría de eso a lo que puede decir un espiritista, por ejemplo, que él dice, bueno, si son los espíritus, gracias a los espíritus, nosotros podemos provocar estos fenómenos? Si la teoría espiritista para un crítico puede ser tan acertada como si uno la tiene que tomar como una teoría aceptable, tanto una como la otra. Entonces, ¿qué le diría uno que sostiene una teoría parapsicológica a uno que puede defender a través de esto una teoría espiritista todavía? Que los mismos espiritistas todavía acuden a las investigaciones de parapsicología en apoyo de sus teorías. Sí, sí. Bueno, primero habría que decir que desde el punto de vista del método científico no podemos depender de una voluntad extraña al fenómeno para que lo produzca o no lo produzca. De manera que desde el punto de vista científico la teoría espiritista no tiene base. Si sostenemos que los fenómenos tienen su fuente en el mismo sujeto, bueno, ahí tenemos ya una hipótesis que permite, tenemos una hipótesis que nos permite llevarla al experimento. Por eso yo digo que la hipótesis de que los fenómenos son producidos por los mismos sujetos y hay que encontrar la manera adecuada de ponerlos en condiciones para que lo produzcan, es ya una hipótesis experimental y no una hipótesis no científica. Por eso digo que aquellos que dicen que son los espiritistas, bueno, tendrán su creencia, tendrán una creencia que no es posible de someter a la investigación experimental. Claro, pero si la pueden creer, y bueno, sí, pero si la quieren creer, que la crean. El espiritista puede decir tranquilamente que para la manifestación de los espíritus se necesita un ser humano, que por eso ni tiene que ser un medium, una persona que pueda tener esa capacidad de incorporar un espíritu y de ahí en más manifestarse el espíritu. Sí. Entonces, si en parapsicología damos por sentado, por ejemplo, que los fenómenos parapsicológicos son una realidad y que para eso necesitamos seres humanos y nos tenemos que olvidar de los espíritus, y si los espiritistas dicen, no, nosotros también necesitamos seres humanos para demostrar que existen los espíritus, porque uno puede demostrar con un trabajo experimental bien hecho si existen los fenómenos parapsicológicos, pero no puede mostrar las causas. Entonces, si los espiritistas siguen sosteniendo que las causas son los espíritus, ¿uno cómo le puede refutar a un espiritista que no son los espíritus? Bueno, acá lo dijiste. Si nosotros consideramos que los fenómenos son producidos por seres humanos, tenemos que encontrar las condiciones adecuadas para que los seres humanos los produzcan. Esta es una hipótesis experimental.
concéntrese, relájese, no se relaje, piense seguido, no piense, lo hipnotizo, hago 1000 maniobras para obtener el fenómeno que no depende si quiere o no quiere producirlo un espíritu. Los espiritistas dicen que son gracias a los espíritus se producen. El director de un espiritista, del mundo de los espíritus, dice, no quiero producir el fenómeno, no podemos hacer nada. Esto no es una tesis experimental. Tesis experimental es cuando yo puedo llevar al experimento la hipótesis que estoy proponiendo. Ahora, si con todas las formas en que yo planteo los instrumentos o los mecanismos adecuados para producir el fenómeno, no lo produzco o lo produzco deficientemente, es porque el fenómeno no existe o no encontré las condiciones adecuadas. Pero siempre es un planteo experimental, no es un planteo metafísico. Y cuando Rhine dice en sus libros que la característica del fenómeno sí es justamente que es algo no físico, ¿qué se debe interpretar por eso? Bueno, yo entiendo que cuando Rhine dice que es un fenómeno no físico, quiere decir que no está sometido a las condiciones de tiempo y de espacio y de materialidad de los fenómenos físicos. Rhine sostiene que hay un nivel de la realidad que es no físico, que coexiste con el nivel físico. Es un nivel de la realidad. La telepatía no necesita ningún sentido, ni ningún espacio medido en kilómetros o en metros para que se transmita. Él dice eso. Es un fenómeno no físico, o sea que no necesita de las condiciones físicas en que se produce un fenómeno físico. Es un fenómeno de tipo parapsicológico. Eso es lo que Rhine quiere decir con fenómeno no físico. No quiere decir que es un fenómeno que lo producen los espíritus. Pero desde el momento que él hace una afirmación de que hay, según él, convencido de que existe algo no físico, que muy bien no lo puede explicar, ¿no estaría dándole un soporte a todo lo que se ha hablado desde siempre, que puede existir el alma, puede existir el espíritu, puede existir algo que no es materia y que se puede manifestar y puede tener, digamos, vida por sí solo, por llamarlo de alguna manera? No. La afirmación de Rhine de que es un fenómeno no físico se fundamenta en que las condiciones físicas no afectan al fenómeno. El tiempo y el espacio no afectan al fenómeno parapsicológico, tal como aparentemente suponemos que se produzca, ¿no? Las condiciones físicas no afectan al fenómeno. Entonces, por eso él dice que es un fenómeno no físico, pero no que sea un fenómeno espiritista. Él se cuidó mucho de este detalle, en realidad. Se puede pensar que Rhine, en el fondo de su alma, habría pensado, bueno, es una manera de decir espiritista, pero él nunca dijo tal cosa, ¿no? Es un fenómeno no físico justamente porque el fenómeno no responde a las condiciones físicas de un fenómeno físico. Por eso dice que es no físico. Él no dice que es espiritual, ni mental, ni psíquico, ni nada. Hay un nivel de la realidad que es no físico, como puede haber un nivel de la realidad, qué sé yo, subatómico o cosas así, pero es siempre físico, desde luego, ¿no? Ahora, llegamos a la década del 80 con algo que se puede decir históricamente marca, digamos, o estigmatiza la historia de la parapsicología moderna con el trabajo de investigación que hace la Academia Nacional de Ciencias a pedido del Instituto de Investigaciones del Ejército de los Estados Unidos. Sí. ¿Usted qué opinión le merece ese trabajo que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias? ¿Qué opinión le merecen las conclusiones? Y bueno, ¿qué crítica le merece lo que ha expuesto la Academia? Bueno, en realidad ese trabajo me parece un trabajo serio de investigación bibliográfica el que hizo la Academia Nacional de Ciencias.